Buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Martín Irizarry. Yo soy abogado y docente de la materia Derecho Penal 2. Básicamente, la idea de esta primer clase es poder introducirlos a ustedes en lo que es el derecho penal y más concretamente en el estudio de esta materia. A su vez, vamos a intentar comenzar a estudiar el primer tema que van a encontrar en el programa, el cual se corresponde con el estudio del delito homicidio simple. El Código Penal argentino, como entiendo que ustedes ya lo saben, se encuentra dividido en dos partes o en dos libros. El libro primero, el cual se denomina Disposiciones Generales, y el libro segundo, cuya denominación se corresponde con De los delitos. En el libro primero, como su nombre lo indica, van a encontrar un cúmulo de normas que hacen a cuestiones generales. Van a encontrar cuál es la aplicación territorial del Código Penal, cuáles son las penas, en concreto, multa, inhabilitación, prisión y reclusión, que al día de hoy estas dos últimas son lo mismo. Van a encontrar la consagración de diversos institutos, van a encontrar cuáles son las normas aplicables, por ejemplo, para la suspensión del juicio a prueba, habitualmente conocida como la probation, disposiciones relativas a la aplicación de penas en suspenso, causales de extinción de la acción penal, etcétera, etcétera. A partir del artículo 79, ustedes se van a adentrar en el libro segundo, de los delitos, que como su nombre lo indica, básicamente tiende a consagrar cuáles son los delitos en particular. Primera aclaración. Los delitos, ¿sí? O, mejor dicho, los tipos penales, no solo que los van a encontrar en este libro segundo, sino también los van a encontrar desparramados en diversas leyes que son complementarias al Código Penal. Sin perjuicio de ello, lo que ustedes tienen que entender a esta altura es que la amplia y gran mayoría de los delitos, es decir, de los tipos penales, van a estar dentro de esta segunda parte del Código Penal. El Código Penal, y más específicamente esta segunda parte, que es la que nosotros vamos a estudiar a lo largo de esta materia, toda la segunda parte, se encuentra dividido en artículos, los cuales se encuentran inmersos en capítulos, que a su vez se encuentran inmersos en títulos, los cuales se encuentran inmersos en este libro segundo del Código Penal. ¿Por qué es importante conocer esto? Por varias cuestiones. Primero, por una cuestión básica y elemental, la cual tiene que ver con conocer el Código Penal que vamos a aplicar. Conocer cuál es la metodología del código, cómo está dividido, cómo está legislado nuestro derecho penal. Pero además es importante porque, como les dije, esta segunda parte va a estar dividida en títulos. Si se fijan, cada uno de estos títulos hace mención a cuál sería el bien jurídicamente tutelado, es decir, que se intenta proteger, o, viéndolo desde la otra cara de la moneda, que se ataca con la realización de uno de estos comportamientos criminales. Utilicemos un ejemplo. Fíjense, el título primero habla de delitos contra, ahí dice libertad, en realidad es delitos contra las personas. Fíjense cómo a su vez este título se subdivide en diversos capítulos. Delitos contra la vida, lo cual nos enmarca que lo que se intenta proteger en todos esos artículos que vamos a encontrar allí es la vida de las personas. Contracara de la moneda, el comportamiento que uno puede desarrollar, si es que se corresponde con uno de los especificados en ese capítulo primero, va a ser un comportamiento que ataque a la vida de las personas. Capítulo segundo, lesiones. Allí vamos a encontrar justamente el delito de lesión, en sus diferentes formas, que ya vamos a estudiar. Capítulo 3, homicidio y lesiones en riña. Capítulo 4, duelo. Capítulo 5, abuso de armas. Capítulo 6, abandono de personas. Vamos al título segundo. El título segundo lleva como rótulo delitos contra el honor. ¿Qué es lo que nos permite inferir esto?
que lo que se intenta proteger es el honor. Contracara de la moneda, lo que se afecta, ataca o lesiona cuando desarrollamos uno de los comportamientos que allí vamos a encontrar es el honor de las personas. Lo mismo ocurre con el título tercero, delitos contra la libertad. Estos delitos contra la libertad, contra la integridad sexual, lo que tienden es a salvaguardar, proteger, tutelar la integridad sexual de las personas. Justamente allí vamos a encontrar un montón de delitos: abusos sexuales, corrupción de menores, facilitación de la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos delitos que van a estar inmersos en este título tercero afectan justamente a la integridad sexual de las personas, que luego ya explicaremos qué quiere decir, qué es, para que ustedes comprendan debidamente la materia. Ahora bien, a partir del título séptimo, si se fijan, título 7, justo encima hay una raya divisoria, se van a proteger bienes jurídicos o intereses, es lo mismo, que ya no afectan a personas individuales, sino al común denominador de la sociedad o a un gran número de la sociedad. Es decir, los delitos contra la vida, contra el honor, contra la integridad sexual, contra la libertad, contra la propiedad, afectan a personas individuales, concretas, a particulares. A partir del título séptimo, vamos a encontrar delitos que afectan a un cúmulo de personas. ¿Por qué? Porque lo que se afecta ya no es a Juan, a Marta, a Pedro en particular, sino a todos ellos y muchos más en su conjunto. Fíjense, título 7, delitos contra la seguridad pública. La seguridad pública, justamente, nos pertenece a todos los integrantes de la sociedad. Lo mismo con el orden público. Ni que hablar con la seguridad de la nación, contra el orden constitucional, contra la administración pública, que es el buen funcionamiento del Estado. Es algo que nos afecta a todos. Pues bien, como les dije, y sin perjuicio de unos pequeñitos errores que ahí estoy advirtiendo en el PowerPoint, luego ustedes tendrán que corroborar cada uno de estos títulos con, con el código. Eso ya se los digo, en la materia es importante que ustedes la vayan estudiando acompañados de un código penal actualizado, porque las leyes penales se van modificando de forma constante. En consecuencia, quizás una lección que yo pueda subir un día, el día de mañana no tenga validez y no sirva demasiado, pues el artículo que uno aquí está estudiando y explicando, quizás se modifique. Vamos a continuar. Nosotros, como les dije en esta materia, vamos a analizar tipos penales. En otras palabras, delitos en particular, consagrados por el legislador. Primera salvedad. Los delitos o los tipos penales van a depender de los criterios reinantes en una sociedad, en un momento determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el derecho penal argentino debe ser un delito, quizás no lo es para el derecho penal uruguayo o cubano, etc. ¿Y esto por qué? Porque quien determina cuáles son los comportamientos delictuales es el legislador. Y el legislador en sí tiende a representar los ideales, los pensamientos reinantes en la sociedad en ese momento determinado. Quizás lo que al día de hoy es un comportamiento nocivo, lesivo, dañino, quizás el día de mañana no lo sea. O viceversa, quizás un comportamiento que ahora es considerado inocuo, el día de mañana pasa a ser considerado un comportamiento nocivo. Y en consecuencia el legislador penal interviene allí. Típicos ejemplos: el delito de aborto, que si bien sigue estando consagrado, no tiene la aplicatoriedad que tenía años atrás. Anteriormente, el aborto, casi en todas sus formas, era castigado. Al día de hoy no. El aborto que aún se castiga se corresponde con un pequeño cúmulo de comportamientos. En otras palabras, la mujer embarazada puede peticionar a las autoridades la realización de un aborto.
y dicho aborto se puede llevar a cabo sin que ello configure un delito. Años atrás era un delito. El delito de adulterio. El delito de adulterio, o tener relaciones por fuera del matrimonio, hasta hace unos años atrás era considerado un delito. Al día de hoy ya no lo es. E incluso, según los criterios de pensamiento reinantes en la sociedad actual, sería muy difícil que alguien entienda que tal comportamiento tiene que ser castigado y penado. Anteriormente era castigado, era penado. La cuestión es esta. Las normas de derecho penal, no todas, pero sí aquellas que consagran delitos y penas, van a estar subdivididas en dos partes. Esto lo vamos a ver de forma constante en esta materia. Una primer parte, que yo aquí denomino como hecho condicionante, el nombre un poco lo indica, hablamos de un hecho que sirve de condición. ¿Condición para qué? Bueno, para que se dé la segunda parte que vamos a encontrar en la norma penal, el consecuente normativo, la consecuencia. El hecho condicionante en sí se corresponde con la consagración del legislador del delito y el consecuente normativo o la consecuencia con la pena que acarreará la verificación de dicho comportamiento. Pongamos un ejemplo. Artículo 79 del Código Penal. Establece este artículo que será castigado con prisión de 8 a 25 años de prisión el que mate a otro. El artículo en principio parece bastante sencillo. Luego lo analizaremos en detalle. Lo que hay que entender a esta altura es lo siguiente. En este artículo se verifican de forma clara las dos partes. El que mate a otro, que es la parte que nosotros vamos a encontrar al final del artículo, es el hecho condicionante, el comportamiento criminal, matar a otro, darle muerte a otro. Ese comportamiento acarrea determinada pena. En otras palabras, la primer parte del artículo es la que nos va a dejar en evidencia cuál es el consecuente normativo, la consecuencia de haber matado a otro. Prisión de 8 a 25 años. ¿Cómo vamos a estudiar esta materia? ¿Y cómo la van a encontrar desarrollada y explicada en la mayoría de los libros? De la siguiente forma. Siempre nos vamos a circunscribir, por lo menos, y digo por lo menos porque en algunos casos vamos a estudiar mayores cuestiones, pero por lo menos vamos a estudiar cuál es el comportamiento criminal, es decir, vamos a desmembrar el artículo para entender debidamente qué es lo que se está castigando, cuál es el hecho, el comportamiento. Vamos a analizar cuáles son los sujetos intervinientes. En todo comportamiento criminal vamos a tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el sujeto que desarrolla el comportamiento, el victimario. En terminología un poco más vulgar, el delincuente. No necesariamente, y esto surge de Derecho Penal 1, que ustedes ya lo han estudiado, no necesariamente el que desarrolle un comportamiento típico va a estar cometiendo un delito. Yo, por ejemplo, puedo matar a otro y aún así no estar cometiendo un delito, porque quizás lo hice amparado por una causal de legítima defensa. Y ese comportamiento típico no es antijurídico. Y si no es antijurídico, no es delito. Pero en principio vamos a estudiar un sujeto activo, que es el que comete el comportamiento criminal, y un sujeto pasivo, que es el que sufre el comportamiento criminal. Es decir, aquel sujeto que ve sus intereses afectados. Y finalmente, lo que tenemos que estudiar es lo que se conoce, o por lo menos yo aquí, a modo de clarificar la explicación, enmarco como faz o tipo subjetivo. El tipo subjetivo tiene que ver en sí, tipo subjetivo, ese término, con la teoría finalista del delito, que es una teoría que se origina en los años 30 del siglo XX, principalmente a partir de las obras de Hans Belsen, quien deja de lado las viejas teorías causalistas o normativistas, explicativas de lo que es el delito, y se adentra en lo que sería la teoría finalista. No es importante que ustedes conozcan esto al detalle.
Pero sí es importante que entiendan que todo delito tiene una faz objetiva, la cual se corresponde con el comportamiento externo que uno va a desarrollar, matar a otro, quitarle la vida a otro, y una faz subjetiva, que en muchos libros van a encontrar como tipo subjetivo, que se corresponde con la intención del sujeto, con aquello que pasó por adentro de la cabeza del sujeto cuando desarrolla ese comportamiento, lo cual va a contestar la pregunta: ¿este individuo tuvo la intención de matar a otro? Si tuvo la intención de matar a otro, este individuo va a desarrollar un comportamiento eventualmente doloso. Pues bien, estos tres elementos los vamos a encontrar en todos los delitos que vamos a estudiar. Ya van a comprender debidamente cada uno de estos tres. Muy probablemente a esta altura de la materia todavía no estén comprendiendo del todo qué es lo que quiero decir, pero con el estudio de los tipos penales en particular, van a ir comprendiendo qué quiero decir con esto de comportamientos, sujetos, tipos subjetivos. Vamos a comenzar. Vamos a estudiar el delito de homicidio simple, o por lo menos algunas cuestiones iniciales. Primero y principal, el delito de homicidio simple, como entenderán, es el primer delito que vamos a encontrar en el programa y el primer delito con que nos vamos a encontrar en el Código Penal argentino. Es el delito que da apertura, que da inicio al libro segundo de nuestro Código Penal. Básicamente el artículo 79 nos dice: se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciera otra pena. Primera aclaración: la pena es de 8 a 25 años, es decir, es una pena divisible, que a fin de cuentas va a depender la determinación particular del castigo de lo que el juez entienda que surja del caso concreto, de las particularidades del caso, de las particularidades también que hacen al sujeto al cual se le va a aplicar la pena. Pero en principio, aquel individuo que mate a otro y que cometa este delito podrá tener una pena que va entre los 8 y los 25, ni menos ni más, 8 a 25. Ya vamos a advertir con el correr de la materia que hay otros casos también donde uno mata a otro y se le aplica otra pena, pero esos casos tienen algún condimento específico que luego veremos. En líneas generales, el homicidio simple sí o sí tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, ni menos ni más. Primero, yo aquí les puse la vida como la pérdida de todo. ¿Qué significa esto? Bueno, algo muy sencillo. Para muchos, el delito de homicidio es el delito más grave que uno puede encontrar en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque lo que se está atacando, a fin de cuentas, es la vida de las personas. Y la vida de las personas en sí es el elemento que permite, ¿sí? O es el bien jurídico, mejor dicho, que permite gozar de otros intereses o bienes jurídicos. Por ejemplo, la libertad, como bien jurídico, requiere de una persona viva. La integridad sexual o libertad sexual, libertad para decidir qué actos sexuales desarrollar, consentir, requiere de una persona con vida. El patrimonio requiere de una persona con vida. Una vez que uno muere, el patrimonio pasa a sus herederos. La integridad física requiere de una persona con vida. La vida en sí es el bien jurídico elemental, en el cual descansan todos los otros bienes jurídicos individuales. Por eso también encontramos aquí una pena muy elevada, que puede llegar hasta los 25 años de prisión. ¿Por qué yo aquí les pongo que el homicidio en sí, como está consagrado en nuestra legislación, es una figura residual? Por algo muy sencillo, por la parte final del artículo, que expresamente dice que se aplicará esta pena al que mate a otro siempre que este código no estableciera otra pena. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar algunos otros artículos que también hacen mención al matar a otro, pero que regulan situaciones particulares y específicas o hasta excepcionales. Por ejemplo, homicidios agravados,
homicidios atenuados, homicidios culposos. ¿Mm? Vamos a adentrarnos en el estudio del comportamiento criminal, ¿Mm? O lo que se conoce como tipo objetivo. El tipo objetivo, comportamiento criminal, como ya lo he dicho y como fácilmente se advierte a partir de la lectura del artículo, se corresponde con matar a otro. La pregunta es, bueno, ¿qué significa o qué quiere decir legislador con otro? ¿Estamos hablando de otro hombre, de otra mujer, de otro ser vivo? Si nosotros incluimos en el término otro a los seres vivos, entendiendo que el legislador castiga al que mate a otro ser vivo, estaríamos aplicando pena de prisión, por ejemplo, a quien mate una planta, a quien mate un mosquito, un insecto cualquiera. Lo cual, primero sería un poco irracional. Y en segundo término, y ya desde el plano netamente jurídico, violentaría lo que se conoce como el principio de proporcionalidad. Es decir, no existiría proporción o coherencia entre la pena, 25 años de cárcel, y el comportamiento criminal. En este caso, matar a cualquier otro ser vivo. Nosotros vamos a optar, como lo hace en forma unánime la doctrina, la jurisprudencia, y esto no es materia de discusión, por entender que otro es otro sujeto, otro ser vivo, otra persona. Ahora bien, cuando hablamos de otro, por más que asumamos que hablamos de otra persona, de otro ser vivo, tenemos que hacer una aclaración muy pero muy importante. En el delito de homicidio, nosotros solamente vamos a castigar a aquel que mate a otro sujeto que ha nacido. ¿Y esto por qué? Porque previo al nacimiento, lo que vamos a encontrar es el delito de aborto. Si yo mato a la persona con vida, pero que no ha nacido, no voy a estar cometiendo un homicidio, voy a estar cometiendo un aborto. En los libros lo van a encontrar como la muerte del feto, de la persona por nacer, que tiene vida pero que no ha nacido. A partir del nacimiento, es decir, a partir de ese momento, vamos a poder cometer un homicidio. ¿Esto qué quiere decir? Que el nacimiento es la línea imaginaria, por supuesto, divisoria entre aborto y homicidio. Previo al nacimiento solamente puedo desarrollar un aborto y con posterioridad al nacimiento solamente un homicidio. ¿Cuándo es que se produce el nacimiento? Bueno, ese es el gran problema. Porque nuestro legislador, si uno agarra el Código Penal, no va a encontrar una definición de nacimiento, no nos va a decir cuándo específicamente es que se produce el nacimiento. Y si bien todos ustedes seguramente entenderán qué queremos decir con el término nacimiento, cuando nosotros tenemos que aplicar la ley penal a un caso concreto, nos van a dar ciertas dudas que, llevadas a la práctica, van a generar diversos criterios de pensamiento, lo cual, llevado a los estrados de la justicia, nos va a dar resoluciones diferentes para mismos casos. Por ejemplo, existen varias teorías, todas creadas por las doctrinas en realidad. Algunos doctrinarios, es decir, algunos autores, nos dicen que el nacimiento se produce con los comienzos de trabajo de parto. Cuando comienzan los trabajos de parto, en ese momento ya estamos ante un nacimiento. En consecuencia, la muerte de la persona con vida a partir de los trabajos de parto nos generaría o nos adentraría en un homicidio. Otros autores entienden que es demasiado prematuro entender que el nacimiento se da con el comienzo de los trabajos de parto. Específicamente dicen que para que haya nacimiento debe observarse en el sujeto pasivo, es decir, en la persona que a fin de cuentas termina muriendo y es víctima del delito, por lo menos debe observarse parte de su cuerpo desde el exterior. ¿Qué significa esto? Que si el bebé
saca una mano, saca la cabeza, saca un piecito, ya hay nacimiento. Y en consecuencia, si muere a partir de ese momento, hay homicidio. Otros dicen que eso también es demasiado prematuro. Es necesario que haya expulsión total. Es decir, no basta con que el niño saque la cabeza, sino que es necesario con que salga todo el cuerpo. Solo a partir de ese momento habría nacimiento. Otros, en cambio, hacen referencia al corte del cordón, es decir, previo al corte no habría nacimiento y en consecuencia no habría homicidio, sino aborto. Incluso aunque tengamos al niño fuera del cuerpo de la madre y lo podamos ver completamente. Y otros nos dicen, no, no, señores, el nacimiento se da cuando hay respiración autónoma. Pues bien, por lo general las dos teorías que mayor, si se quiere, apoyo tienen en el ámbito doctrinal y jurisprudencial son aquellas que que se refieren a la observación desde el exterior del niño. Es decir, gran parte de la doctrina asume que desde el momento en que el niño, por ejemplo, saca la cabeza ya hay nacimiento, y otros asumen desde el momento en que el niño sale completamente del seno materno, sale hacia el exterior y se lo puede ver en su totalidad, hay nacimiento. Muy pocos son los que asumen el postulado del cordón o de la respiración autónoma, como también muy pocos son los que hacen referencia a los trabajos de parto. Como decía, asumir uno u otro postulado nos va a llevar a aplicar uno u otro artículo del Código Penal, lo cual no es una cuestión menor, porque cada artículo tiene una pena específica. Y esa pena puede implicar mayores o menores años en prisión para el sujeto que desarrolle uno de estos comportamientos. Ahora bien, yo les dije que solo a partir del nacimiento es que uno puede cometer el delito de homicidio. Pues bien, lo que hay que ver es hasta cuándo uno puede cometer el delito de homicidio. Siempre analizando al sujeto pasivo, la víctima. Pues bien, uno puede cometer un homicidio desde que tenemos una persona con vida y hasta que esa persona ha muerto. Si la persona muere, no hay homicidio. ¿Por qué? Porque la persona ha muerto. Yo no puedo privar de la vida a quien ya no tiene vida. No puedo afectar el bien jurídico. Recuerden, el bien jurídico que se está tutelando, que se está salvaguardando, protegiendo, es la vida de las personas. Si una persona ya no tiene vida, no hay nada por proteger. Entonces, yo solamente cometeré un homicidio, yo o cualquier individuo, por supuesto, desde el nacimiento hasta la muerte de la otra persona. Por fuera de estas dos líneas divisorias no hay homicidio. Habrá eventualmente aborto o nada. En contraposición a lo que ocurre con la definición de nacimiento, nuestra legislación tiene una definición y postura tomada con relación a la muerte. En concreto, a partir de la Ley de Trasplantes de Órganos, Ley 24.193, vamos a entender por muerte a la muerte cerebral. Es decir, ya no va a ser la doctrina ni la jurisprudencia la que nos diga qué debe entenderse por muerte, sino que va a ser el propio legislador. Por muerte se entiende muerte cerebral. Punto. Fin de la discusión. Ahora bien, habiendo analizado cuál es el comportamiento criminal, darle muerte a otro, lo que tenemos que entender también es, o analizar si se quiere, la siguiente pregunta. ¿Es indiferente el cómo le doy muerte a otro? ¿Es lo mismo darle muerte mediante la utilización de un arma, un martillo o nuestras propias manos? Pues bien, el legislador nada nos dice al respecto. Lo único que dice el legislador es que será castigado aquel que mate a otro. En consecuencia, no importan aquí los medios comisivos. ¿Qué son los medios comisivos? Los medios o las formas que yo desarrollo para poder cometer ese delito. En nuestro caso, matar a otro. El cómo mato a otro. El de qué elementos me valgo para matar a otro. La única excepción, hay dos o tres excepciones más dando vuelta, pero la principal es esta, la vamos a encontrar en la utilización de veneno o procedimientos insidiosos, ¿sí? Por ejemplo, vidrio molido.
luego ya lo vamos a estudiar en detalle, estos comportamientos se corresponden con agravantes, ¿sí? Los vamos a encontrar en el artículo 80. Ahí la pena ya no será de 8 a 25, sino pena perpetua, ¿sí? Por tiempo indefinido. Muy bien. Entonces, a modo de clarificación, no importa si yo mato a otro valiéndome de un arma, valiéndome de un, de una bolsa, valiéndome de mis propias manos, empujándolo por un barranco. Lo que importa aquí es que yo he matado a otro. Punto. Una gran discusión que se dio, y que probablemente encuentren ustedes en los libros, tiene que ver con los medios morales, es decir, sin contacto físico, sin violencia física, ¿yo puedo matar a otro? Bueno, Molinario, que es un autor que a mí me gusta leer mucho, nos decía lo siguiente, que sí, que se pueden utilizar medios morales. ¿Cómo son estos medios morales? Dando una mala noticia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él ponía el siguiente ejemplo, que es un caso real. Había una pareja, se estaban por comprometer, y el hombre empieza a tener un amorío con otra mujer. Lamentablemente, y por cuestiones del destino, quien iba a ser su pareja, su esposa, es internada de urgencia en un hospital. Si mal no recuerdo, por problemas cardíacos o algo por ese estilo. Estando internada y en una situación muy, muy delicada de salud, el hombre llega al hospital y la noticia a su futura esposa que no se iba a casar con ella y que por el contrario se iba a casar con otra mujer. El dolor que le causó esa noticia a quien se encontraba postrada en una cama con una grave enfermedad, le produjo un inmediato paro cardíaco que acabó con su vida. Como se observa, la mala noticia, dada intencionalmente por el hombre, a fin de cuentas termina causando la muerte. Pues bien, ese podría ser un caso donde, valiéndose de un medio moral o medio psicológico, como también se los puede llegar a encontrar en los libros, es decir, sin contacto físico, sin violencia física, uno puede causar la muerte de otro. Se discute si ante dichos casos se tiene que aplicar este artículo de homicidio o no. La respuesta se las dejo a ustedes. Cada uno es libre de pensar lo que crea conforme a sus propias convicciones. La realidad, y esto ya lo van a ver a lo largo de esta materia, pero esto se hace extensible en sí a todo el derecho, es que el derecho no es matemáticas. 2 más 2 no necesariamente es 4, puede ser 4, 5, 6 u 8, dependiendo quién analice el caso y fundamentalmente quién analice la normativa aplicable. Es decir, aquí en derecho no tenemos respuestas correctas o incorrectas. Tenemos respuestas que van a estar mejor o peor argumentadas, que van a tener mayores o menores razones para ser adoptadas. Pero al fin y al cabo la respuesta va a depender de cada uno de ustedes. Y luego, por supuesto, de cada uno de los jueces. Por eso es que a veces ante un mismo caso, los jueces fallan de forma diversa, porque el derecho no es matemática, porque no todos necesariamente vamos a darle la misma interpretación a la ley. Tercer punto, y con esto vamos terminando esta primera clase. ¿Es posible cometer un homicidio por una omisión? ¿Qué quiere decir esto de la omisión? Bueno, primero es algo que ustedes ya han estudiado en Derecho Penal 1. Cuando nosotros hablamos de acción típica, antijurídica y culpable, teoría del delito, análisis sistemático delictual, cuando hablamos de acción concretamente, no solamente estamos haciendo mención a comportamientos positivos, activos, comportamientos comisivos, como se dice. Es decir, sacar un arma y gatillar un arma de fuego contra otra persona, empujarlo sobre un barranco, por un barranco, atarle una soga al cuello y quitarle la vida. Vamos a encontrar comportamientos omisivos, que no son acciones propiamente dichos, sino son omisiones, no son haceres, son no haceres. El individuo en realidad lo que hace es quedarse básicamente de brazos cruzados. ¿Cuál sería el ejemplo que van a encontrar en los libros, por más que es una cuestión muy, muy discutida?
El caso de la madre, que en sí tiene la obligación de amamantar a su hijo recién nacido y no lo hace. La madre está causando la muerte de su hijo. ¿Lo está matando? Parte de la doctrina nos va a decir que sí, y que en consecuencia debe ser castigada por el delito de homicidio, pues tiene el deber como madre de intervenir y cuidar a su hijo, en otras palabras, amamantarlo, y parte de la doctrina nos va a decir, no, no, señores, la madre aquí no está cometiendo el delito de homicidio, porque lo que castiga al legislador es matar a otro, y ella no lo mató. Ella lo que hizo es no amamantarlo, pero no causó la muerte. Nuevamente, dependiendo qué interpretación le demos a la legislación aplicable y qué postura adoptemos sobre cuestiones más bien genéricas relativas a acción, a comportamiento, vamos a resolver el caso de una u otra forma. Algunos autores hacen referencia a que ese caso de la madre en realidad se corresponde con un abandono de persona, que luego lo vamos a estudiar cuando analicemos el artículo 106 del Código. Otros, como yo en su momento publiqué en un artículo, al día de hoy ya no comparto lo que dije, van a entender que no es delito directamente. Este es un grupo muy minúsculo el que así lo piensa. La cuestión es esta. Para todos aquellos que entienden que los delitos que están legislados de forma positiva, mediante haceres, como este caso, matar a otro, pueden también ser cometidos mediante no haceres, mediante quedarse de brazos cruzados, suelen hacer referencia a tres fuentes. Es decir, existen tres fuentes de la omisión, es decir, tres casos en los cuales los individuos tienen la obligación de actuar. Estos tres casos son disposición legal, es decir, cuando la gente obliga a alguien a actuar; contratos, es decir, cuando yo he suscrito un contrato, puede estar firmado en papel o ser de palabra, ¿sí? Un acuerdo de partes, por ejemplo, el caso del individuo que tiene que trabajar de guardavidas en una pileta infantil. Con los dueños de la institución, él se comprometió a tirarse al agua en caso de que alguien se esté ahogando. Si alguien se está ahogando en su presencia y este individuo observa tal situación y se queda de brazos cruzados, adrede, y esta persona que se está ahogando finalmente fallece, este empleado va a responder como si lo hubiera matado. ¿Por qué? Porque tenía la obligación legal, en este caso contractual, de intervenir, de salvar la vida. Y finalmente por comportamientos precedentes, es decir, cuando mi comportamiento anterior es el que me obliga a actuar. Por ejemplo, yo observo una persona ciega en una esquina y le pregunto si quiere que lo cruce. Y cuando lo estoy cruzando, a la mitad de la calle le suelto el brazo y sigo caminando. Con esta persona, lo que hice yo fue comprometerme a cruzarla en la calle. Si lo dejo a la mitad de la calle y esta persona, como consecuencia de ello, es atropellada por un auto y muere, el responsable voy a ser yo penalmente hablando. Yo voy a ser el que cause la muerte, independientemente de la responsabilidad que le pueda atribuir uno al automotor. Hay que analizar el caso concreto, por supuesto, pero utilizo el ejemplo para que se entienda dónde voy con esto de la conducta precedente. Ahora bien, si yo, Santiago Martín Irizar, salgo ahora mismo de mi estudio jurídico y veo en la calle una persona moribunda que me pide ayuda, y cuando me pide ayuda, yo en vez de ayudarlo, es decir, llamar a una ambulancia o hacerle primeros auxilios, no hago nada, me quedo enfrente mirándolo y hasta incluso me río, disfruto su padecimiento, yo no lo voy a estar matando, no voy a estar cometiendo este delito. ¿Por qué? Porque yo, Santiago Irizarry, soy un ciudadano más que no tiene la obligación de salvarle la vida a nadie, salvo aquellos tres casos excepcionales. Caso contrario, la mera omisión no va a constituir delito de homicidio. Aclaración, este mismo ejemplo se puede corresponder con otro delito que es el denominado omisión de prestar auxilio,
que es el que luego vamos a estudiar en el artículo 108, pero que nada tiene que ver con el delito de homicidio. ¿Mm? Aquí nadie es Superman que tiene que ir salvándole la vida a los restantes. Por supuesto, uno dirá, bueno, pero doctor, eh, éticamente esto es bastante reprochable. Sí, por supuesto, pero derecho no necesariamente es ética, como tampoco es religión. Lo que para uno puede ser reprochable, quizás para otro no lo sea. Derecho es derecho, y nosotros en nuestra materia nos vamos a circunscribir a lo que nos diga la ley. Y la ley nos habla de matar a otro. Y en ese ejemplo yo no maté a nadie. Y aclaro, en ese ejemplo yo tampoco debía haber intervenido. ¿Por qué? Porque la ley así no me lo impone, porque ningún contrato me lo impone y porque ningún comportamiento precedente de mi parte me lo impone. Eventualmente cometeré otro delito, como dije, pero no el de homicidio. ¿Mm? Pues bien, hasta aquí la primera clase. Espero que la hayan comprendido. La idea es que ustedes vayan acompañando estos videos mediante el estudio de la materia por diversos libros. Aquí hay libertad de cátedra, básicamente. En consecuencia, pueden optar por el libro que más les favorezca, que les resulte más fácil de comprender, siempre y cuando esté actualizado. Ante cualquier duda, consulta y por supuesto inconveniente, pueden preguntarme, contactarse conmigo, enviarme un correo electrónico, contactarme por redes sociales, yo no tengo ningún problema con ello, al contrario, y si no, directamente por el campus virtual, que es el canal o el medio de contacto que la universidad dispone para que todos ustedes puedan realizarme cuantas preguntas, dudas tengan. Espero que disfruten esta materia. Espero que estudien, pues la realidad es que los buenos y malos abogados, los buenos y malos jueces, los buenos y malos fiscales, no son aquellos que tienen mucha práctica, sino aquellos que han estudiado. Aquellos que conocen el derecho son aquellos que van a marcar la diferencia entre los buenos profesionales y los malos profesionales. En consecuencia, y si se me lo permite, estudien la materia. Estudien responsablemente, porque incluso el día de mañana vas a tener en sus manos la vida, los intereses, los derechos de muchas personas que tutelan. Quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Un saludo.